Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue el proceso de su nacimiento? Todos decimos que Jesús es el Señor. Pero si Jesús fuera el Hijo del Hombre, ¿podría convertirse en el Señor de toda la humanidad? No, no podría. Si fuera el Hijo del Hombre, nacido del pecado, él mismo sería un pecador. Entonces no sería el Hijo del Hombre. No sería el Señor del hombre. No sería el Señor de la humanidad. Pero este Señor Jesús, ¿en quién debemos creer, hermano Heber? A decir verdad, el origen de su vida no proviene de la tierra, sino del cielo. Hermanos y hermanas, miren, si nosotros creyéramos en un hombre, por ejemplo, en David, el rey David, entonces, al creer en él, ¿obtendríamos la vida eterna? ¿Nos libraríamos del pecado? No podríamos librarnos, porque el mismo David era un pecador. Aunque Dios lo amaba, él seguía siendo un pecador. Por eso no podemos creer en David. Creer en una persona significa ponerse bajo el nombre de alguien. Nosotros no nos pondremos bajo el nombre de David en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿deberíamos ponernos bajo el nombre de Abraham? Tampoco deberíamos, porque Abraham, aunque fue elegido por Dios, después de todo, seguía siendo un hombre. Y al ser un hombre, es descendiente de Adán, y todos son pecadores. Entonces, ¿bajo el nombre de quién debemos ponernos? ¿Decimos que creemos en Jesús? Por ejemplo, decimos que la hermana Zawan cree muy bien en Jesús, de manera muy firme, lo que significa que ella ama mucho al Señor, se pone bajo el nombre del Señor, su fe en el Señor es muy firme, y se convierte en una hija bajo el nombre del Señor. A esto se le llama creer en Jesús, creer con firmeza. Entonces, cuando creemos en Jesús, significa que debemos ponernos bajo el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Debemos ponernos bajo su nombre? Porque Él es el Señor de la humanidad. Hace un momento mencionamos que, si miramos la genealogía, desde la venida de Jesús al mundo como hombre, según su genealogía, Jesús es el hijo de David, y el descendiente de David es el descendiente de Abraham. Así que, según la genealogía, Él no es más que un hombre. Pero Jesús, si lo miramos desde su espíritu, Él no es un hombre. Nuestro Señor Jesús vino a salvar nuestro espíritu, aunque su cuerpo físico se parecía al de su madre María. El espíritu en su interior era el del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús el Hijo de Dios, si claramente nació de María, y es el Hijo del hombre? La clave está en esta pregunta. En la carne, Él ciertamente es el Hijo de María, pero ¿y su espíritu? No provino de José, el esposo de María. El espíritu de Jesús, Él originalmente era el Hijo de Dios en el cielo. ¿Cómo hizo el Padre Celestial para que María concibiera? ¿Dar a luz al Hijo de Dios? Por ejemplo, para que una mujer quede embarazada, ella debe casarse y tener hijos. Debe, después de casarse, cohabitar con su esposo, para que pueda quedar embarazada. De lo contrario, no podría quedar embarazada. Pero cuando María concibió al Señor Jesús, no es posible que el Padre Celestial se casara con María, ni tampoco que, con una mujer, después de tomarla por esposa, le hiciera tener un hijo. No fue así en absoluto. El Señor Jesucristo vino al mundo como hombre. No es que Él se casara con alguien, y luego viniera al mundo como hombre. No fue de esa manera, sino que Dios tomó el espíritu de su Hijo. Jehová Dios. Originalmente Jesús tenía un cuerpo espiritual, pero dentro del cuerpo humano, incluso si es un cuerpo espiritual, o un cuerpo de carne, dentro de cada persona, habita su propio espíritu. Entonces, el Padre Jehová tomó el espíritu de su Hijo, de aquel llamado Hijo de Dios, del cuerpo de Cristo, y lo transfirió. Originalmente, el cuerpo de Cristo era de Dios, igual al de Dios, ese tipo de cuerpo glorioso. El Padre Celestial, con su gran poder, tomó el espíritu del Señor Cristo, de dentro del cuerpo del Señor Cristo, y lo transfirió. Lo sacó. Y lo transfirió. ¿Y dentro de quién lo puso? Lo puso en el embrión de María. Así es como el Señor Cristo vino al mundo como hombre de esta manera. Entonces María concibió un bebé. Y en su vientre, este bebé es a quien Dios, desde el cielo, extrayendo a su propio Hijo, el Espíritu de Cristo, extrayendo el Espíritu de Cristo de su cuerpo, de dentro del cuerpo de Cristo,
extrayéndolo de allí, transfiriéndolo al vientre de María. De esta manera, María concibió a Jesús. Concibió al Hijo de Dios. En ese momento, el Hijo de Dios, en el vientre de María, se convirtió en un cuerpo de carne. Llegó a tener, al igual que un ser humano, una apariencia humana, con ojos y boca, un cuerpo de carne humana, con órganos internos, exactamente igual al de un ser humano. Entonces hoy, el hermano Heber quiere preguntar, ¿este bebé en el vientre de María, su apariencia, su cuerpo, es exactamente igual al de un ser humano? Es decir, es un ser humano. Entonces, el espíritu que habita dentro de este feto, ¿ha cambiado o no? Originalmente, Jesús estaba en el cielo, tenía un cuerpo espiritual, como el Creador, como el Padre de las luces, un cuerpo infinitamente glorioso. Pero después de venir al mundo como hombre, ahora nació en un pesebre. Este bebé en el pesebre, su cuerpo se convirtió en humano, así que su cuerpo cambió. Originalmente era espiritual, un cuerpo como el de Jehová Dios. Y ahora se convirtió en un bebé, igual a cualquier bebé común, con la misma apariencia física. Entonces, su cuerpo cambió. Entonces, el hermano Heber quiere preguntar, ¿este bebé acostado en el pesebre, ha cambiado su espíritu? ¿Su espíritu cambió o no? Preguntémosle a la hermana Womu, hermana Zaoan. Después de que el Señor Jesús vino al mundo como hombre, su cuerpo cambió. Originalmente, su cuerpo era igual al de Dios, un cuerpo glorioso. Ahora cambió, para convertirse en un bebé. Si el cuerpo cambió, entonces el hermano Heber quiere preguntar, hermana Zaoan, entonces, Jesús, nacido en el pesebre, ¿cambió su espíritu? El espíritu no cambió. Nuestra hermana Zaoan dijo muy en serio, su espíritu no cambió. Entonces, hermanos y hermanas, ¿creen que la hermana Zaoan respondió correctamente? Respondió correctamente. Aunque el cuerpo de Jesús cambió, su espíritu, sin embargo, no cambió. ¿Acaso su espíritu no es el que originalmente estaba con el Padre Celestial en el cielo, y el espíritu de cuando Jesús aún era un cuerpo espiritual? ¿O sigue siendo el original, solo que él nació y se hizo carne? Después, llegó a tener un cuerpo imperfecto. Se convirtió en un hombre imperfecto. Es decir, su espíritu es sin pecado, es santo. Su espíritu es Dios, igual a Dios. Es un espíritu glorioso y santo. Pero el cuerpo se convirtió en una carne imperfecta, e incluso el apóstol Pablo dijo que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Es decir, se convirtió en un cuerpo de un hombre imperfecto. Pero lo que habita en este cuerpo de hombre imperfecto, este espíritu, es el Hijo del Dios Creador. Precisamente por esto, el Señor Jesús a menudo se refería diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En muchos pasajes, el Señor Jesús decía que era el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo se entiende la expresión Hijo del Hombre? Para el Señor Jesús, el hombre en Hijo del Hombre se refiere a que Él tiene un cuerpo humano. Su cuerpo es humano. ¿Pero qué significa el Hijo en Hijo del Hombre? Significa el Hijo de Dios. Significa, mi cuerpo es humano, y mi espíritu es el del Hijo de Dios. Por eso se abrevia como Hijo del Hombre. Él dijo, ¿quién decís que es el Hijo del Hombre? Así les preguntó a los discípulos, como si dijera, ¿quién decís que es este cuerpo mío, cuyo espíritu interior es el del Hijo de Dios? ¿Quién es este? Entonces, Hijo del Hombre es lo que Jesús usa para indicar que su cuerpo es humano, y su espíritu es el Hijo de Dios. De este modo, este Hijo en quien creemos, Él es sin pecado. Entonces, debemos pertenecer al nombre del Espíritu de los pecadores, o pertenecer al nombre del Espíritu del Jesús, Cristo sin pecado. Y obviamente, creer en Jesús es para que pertenezcamos bajo el nombre de este Señor santo y sin pecado, para hacernos hijos bajo su nombre, para que podamos ser libres de pecado. Ese Señor Cristo vino al mundo como hombre. Es que el Padre Celestial puso el Espíritu de Cristo y lo transfirió al embrión de María. Entonces María dio a luz a este hijo. Por eso el apóstol Juan dijo esto: la verdad se hizo carne
y habitó entre nosotros. De su gracia. Todos nosotros hemos recibido gracia. Es decir, todas las personas. Todas por medio de Jesús que vino al mundo como hombre. Su cuerpo era humano, pero su espíritu era en el principio, el que estaba con Dios. El espíritu del Hijo de Dios. Todos, por medio de Jesús llamado el Hijo del Hombre. Recibieron gracia. Recibieron misericordia. Porque el Padre Celestial quería establecer a un hombre como Señor de la humanidad. Este hombre llamado el Señor de la humanidad debe ser santo y sin pecado. Y debe ser el Hijo de Dios. Solo así Él puede pastorear la heredad de Dios y pastorear a la humanidad. Pero por otra parte, si Jesús, el Jesús que vino al mundo como hombre, fuera un pecador, y su espíritu también fuera pecado, su espíritu no fuera venido del cielo, sino igual al espíritu de la gente del mundo, entonces, si creemos en Él, ¿acaso no seríamos también por Él llamados, representados en medio del pecado? Sí, si creemos en alguien cuyo espíritu interior está acompañado por un espíritu de pecado, cuyo espíritu interior no es el Hijo de Dios, sino un espíritu humano. Entonces si Jesús no fuera el Hijo de Dios, y creemos en Jesús, dentro de Jesús, si Él no fuera el Hijo de Dios, entonces sería pecado, y Él nos pasaría el pecado, dejándonos vivir en el pecado. Pero ahora, todos nosotros descubrimos que todos los que creen en Jesús se han librado del pecado, y tal como Jesús es santo. Nosotros los que creemos en Jesús, también somos santos. Así comprendemos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Es maravilloso, cuando entendemos la salvación de Jesús. Todos los que creen en Jesús son santos. Pero los hermanos y hermanas dicen, creer en alguien tiene que ver con que la propia vida sea santa o impura. Si tiene que ver, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, aquellos que adoran ídolos, o adoran estatuas de Buda. Esos ídolos son en realidad espíritus malignos. Aquellos que adoran ídolos han hecho toda clase de cosas pecaminosas. Pero los que creen en Jesús, cuanto más firme es su fe, más santa es esa persona, y más agradable es a Dios. Esto es porque el Espíritu dentro de Jesús es el creador de todas las cosas junto con Dios. Cuando preguntamos quién es Jesús, ¿cómo respondemos? Por ejemplo, la gente del mundo nos preguntará, hermano Heber, ¿quién es Jesús? ¿Qué clase de persona es Él? ¿Por qué deberíamos creer en Él? ¿Cómo deberíamos responder? Debemos responder que, según la carne, Él es hombre. Se hizo hombre. Pero Él al principio no estaba en la tierra, sino que estaba en el cielo. Él descendió del cielo para hacerse hombre. Él es el Hijo de Dios. Dios trasladó su espíritu al vientre de la Virgen María, haciendo que la Virgen María concibiera al Hijo de Dios. Y así nació Jesús. De esta manera, según la carne de Jesús, parece que su apariencia era como la de María, pero según su espíritu, Jesús es el Hijo de Dios. Que creamos en Jesús, es decir, que pertenezcamos al nombre de este Hijo, para convertirnos en hijos bajo su nombre, ser su propiedad bajo su nombre, ser su pueblo bajo su nombre. Entonces Dios perdonará los pecados del hombre. Y Dios, a través de Jesús, dará el Espíritu de Dios a toda la humanidad. Que la gloria sea al Padre y al Señor. Amén.